Romanos capítulo 12, versículo 2. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 12:2, mire lo que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios, ¿quién transforma? Dios. ¿Quién te tiene que transformar? Dios. No es un pastor, no es la pastora, es Dios. Dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. O sea que la batalla mía está. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bendita es tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos. Bendigo la Biblia. Bendigo mi manual de vida que has dejado en la tierra para que vivamos en paz y con todas las instrucciones. Gracias, porque hoy es el día donde el proceso de alguien termina. Voy a seguir profetizando que hoy es el día que el proceso de alguien aquí termina. ¿Usted sabe cuál es el tema de esta noche? ¿En su voluntad o en la mía? Yo quiero que usted entienda esto. Hay una gran batalla dentro del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros creemos que podemos guiar nuestra vida, que nosotros tenemos la dirección. Y cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros le damos a Dios instrucciones. Dios te manda a hacer algo y tú le dices a Dios cómo es que debes hacerlo. Dios a veces te dice, muévete por aquí, sí, pero Señor, si yo me voy por la número 4. Y hay un problema humano y es que nosotros creemos que podemos dirigir nuestros pasos. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por naturaleza pecaminosa tendemos a querer gobernarnos. Dile al de al lado, usted no se gobierna. Cada vez que el hombre se gobierna, se mete en problemas. Cada vez que el hombre hace lo que le da la gana, se mete en problemas. Y Dios puso este texto para dejarlo. Deja que yo te cambie la vida. Deja que yo te cambie. Hay personas que se convierten al evangelio. Ay, me tengo que quitar las pantallas, los aretes, como dicen en mi país. Ay, yo me tengo que borrar el tatuaje. Ay, yo tengo que dejar de beber. Yo como pastora siempre voy a decir lo mismo. De nada vale que yo te diga que te quites algo que Dios no ha limpiado. Yo siempre voy a orar que Dios primero te limpie, porque si no tú vas a ser un religioso que por fuera te va a ver bien, pero por dentro está sucio. Los procesos de Dios son diferentes con sus hijos y Él empieza poco a poco. Dios limpia de adentro. El religioso le gusta que tú tengas la falda larga y la lengua también. Dile al diálogo, disimula. Cuando usted vive en la voluntad de Dios, usted no habla como los demás, no se comporta como los demás. Ay, no, a usted no le va a gustar esto, pero yo se lo voy a predicar. Cuando usted está en la voluntad de Dios, usted no se comporta como los demás, usted no habla como los demás. Cuando usted llega a un lugar, usted lo altera. Porque la presencia de Dios anda contigo. Tú no tienes que tener una falda, tú dices, así dice Dios. Y la gloria de Dios va a dar testimonio de que tú andas con el Señor. Necesitamos entender que la voluntad de Dios, aunque no nos guste, es la mejor. Usted sabe que cuando usted anda en su voluntad, la forma de usted hablar, la gente dice, usted es raro. Porque mire, Pablo dijo que su voluntad era buena y agradable. En 2 de Corintios se lo voy a leer. Pero es importante que usted entienda que cuando él lo dijo, él estaba en ese momento saliendo de la cárcel. Como un hombre que estuvo preso tantas veces te dice, la voluntad de Dios es buena y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta. Y la gente te ve, si tú estabas preso, pero era la voluntad de Dios. Tú no lo entiendes ahora, pero era perfecta y agradable. Eso va a obrar para bien, aunque tú no lo entiendas. Dile al de al lado, el proceso tuyo va a obrar para bien. Hay procesos que Dios los permite, no nos quiere matar. Pero como usted no entiende a la buena, porque Dios te dice que cambie, usted no quiere. Entonces Dios permite que tú tengas un aguijoncito. Algo que te... Y ahí usted empieza. Usted no ora cuando esté bien, pero cuando viene prueba, se le hacen callo en esa rodilla clamando a Jehová. Entonces cada proceso que viene te va a acercar a Dios, aunque tú no lo entiendas. Mire cómo lo dice Pablo, 2 de Corintios 12, 1, 10. Pablo, y Pablo es Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Oiga esto, por favor.
Conozco un hombre en Cristo. Está hablando de él. Ya yo no conozco a Saulo, ahora conozco a uno en Cristo. No me habla de lo que yo era. Ahora el que está hablando es el que está en Cristo. Él mismo hablaba. Oiga esto. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en cuerpo fuera de cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. No, a mí me tienen que dar agua de azar los miércoles aquí, porque a mí me va a dar algo con la palabra. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Sí en mis debilidades, si no en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que de mí ven y oyen de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Para los que dicen que el diablo no ataca. Ahí dice, a mí me pusieron un aguijón, el mismo diablo. Ahí hay una prueba. Porque lo que yo estoy viviendo, Dios, es tan grande que no vaya y se me suba a lo sumo la revelación. Yo tengo algo que me ayuda a bajarme. Escucha que esto no termine, esto está mejor que Chica da Silva. Para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea que si usted tiembla cuando predique, gloríese de esa debilidad. Si usted suda, gloríese de esa debilidad. Es que cuando me ponen a orar me pongo nerviosa. Hágalo con nervios, pero gloríese de esa debilidad. Espérese, no me agite que me dañe el blower. Bastaste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones y angustias. Porque cuando soy débil, entonces yo soy. Porque cuando soy débil, entonces. Y usted llorando porque usted se siente que no puede, y Pablo hace una fiesta con la debilidad. Porque la debilidad me vuelve humilde, dependiente de la presencia de Dios. Él está diciendo, no, es que lo que yo estoy pasando es en la voluntad de Dios. No es lo mismo un proceso en la voluntad de Dios que un proceso que se metió usted. Dile al de al lado, mira para la esquina, mira para la esquina. Cuando Dios es parte del proceso que usted vive, usted sale en gloria, en bendición. Cuando usted se metió en ese proceso, tiene consecuencias nefastas. Siempre que usted esté viviendo en consecuencia de usted está solo en ese lío hasta que se humille. Pero qué bueno es saber que cuando andamos en la voluntad de Dios, aunque todo lo que yo vea no parezca, usted tiene que saber que está en la voluntad de Dios. ¿Por qué viene el proceso? Para que seamos perfeccionados. Usted no se perfecciona a menos que usted sea procesado. Y fíjese que la palabra lo dice de esta forma. 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades e insultos, en privaciones, en persecuciones, en aguantar angustia por amor de Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Tú no puedes hablar así a menos que tú entiendas que tienes que perfeccionarte. Dile al de al lado, perfecciónate. Y lo bueno es que ahí habla de medida, no de tamaño. Pero cuando usted crece en medida, ¿tú sabes por qué dice a la medida de Cristo? Pastora María, agárrate. Porque la medida va poco a poco. El cielo te está diciendo, crece poco
a poco. No te estoy mandando a correr, es poco a poco. Llega a la medida de Cristo y eso es un día a la vez, un día a la vez, para que el crecimiento sea permanente. Si te ahorras a hacerlo como el hombre, te vas a cansar. ¿Por qué? Porque el evangelio es una carrera. No dice que es una meta. Y si es una carrera, quiere decir que yo tengo que correr hasta que me toque llegar, según lo que el Señor diga. Debemos entender esto. Estamos hablando de un Pablo que está diciendo que a él no le importa ser insultado ni difamado. Pero Pablo lo dijo cuando ya estaba saliendo de una discusión. ¿Sabe lo dijo Pablo? Vive Cristo en mí, ya no vivo yo. ¿Usted ha leído eso? No, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Sabe cuándo él dijo eso? Acabando de tener una discusión con Pedro. Puedes decirlo, tiene validez. Él sabía que estaba en un proceso. No, ahora no vivo yo. Lo que tú estás haciendo, Pedrito, no está bien. Tú te comportas de una forma hipócrita. Cuando vienen los gentiles, tú te conformas de una cosa, y cuando vienen los judíos tú eres otra. Y no se supone, Pedrito, tú tenías a Jesús al lado, yo no lo tuve al lado y lo estoy respetando más que tú. Y después dijo, no, ya no vivo yo, vive Cristo. ¿Por qué? Porque él sabía que había tenido una situación donde él se encontraba con Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, no andamos con pena ni compasión. No andamos llorando en las esquinas. No andamos llorando el proceso, dando pena. Aprendemos de él. Usted no anda, ay, pastora, el lunes, una prueba que tengo. El miércoles, hermano, ¿cómo usted? Una prueba. ¿Y tú no pasaste la prueba el lunes? Porque si es una prueba es para que la pase, no para que te encariñe. Y el viernes, hermana, cógele gusto a otra, mija. Y en un mes, ¿cómo te está, hermana? La segunda parte de la prueba. ¿Alguien entiende? Nosotros tenemos proceso, pero tú tienes que verificar qué tú estás haciendo, que eso no se ha terminado. Cuando tú sabes que el proceso va a terminar o que tú vas a salir de él, hay una señal. Dile al de al lado, hay una señal. ¿Sabes cuándo tienes señal que el proceso se acaba? Usted no está listo, pero se lo voy a dar. Uno, cuando usted se rompe. Hasta que usted no se rompa, a usted le van a dar la vuelta como a Jericó. Segundo, cuando muestra fruto. No es verdad que usted dice que se arrepintió. No es verdad que usted dice que entendió el proceso y usted está en lo mismo. 3, cuando no sigue igual. Cuando usted dice, me cansé, yo no voy a repetir esto yo lo voy a pasar. La iglesia jamás será usada hasta que Dios no quiebre áreas de nosotros que no están bien. Si no, pregúntele a Job, capítulo 3, 25 al 26. Lo que más temía me sobrevino, lo más que me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. ¿Cómo? El hombre que le llaman justo, Dios lo metió en un proceso. Dile al de al lado, ¿entendiste? Sacude el del lado, sacúdelo. Dile, ¿entendiste eso? El hombre justo lo metieron en un proceso. Y usted dirá, ¿y por qué lo hicieron? Pues mire que yo empecé a profundizar. Lo hicieron porque Dios lo quería mostrar. No. Dios quería la liberación de Job en un área. Job peleaba con un espíritu de temor. Job no hacía ayunos espirituales, sino bajo miedo. Job no estaba haciendo ayunos por revelación, sino porque tenía miedo en perder a su esposa y a sus hijos. Y cuando tú te mueves en un espíritu de temor, no se recibe la ofrenda que tú haces. Entonces Dios dijo, Satanás, te voy a dejar tocar lo que eres el rango más grande del infierno, para que él sepa que si él me tiene, a ti nada te mata. Yo necesito liberar a Job. El justo tenía un espíritu de temor. Y como tenía un espíritu de temor, entonces el Señor permitió ese proceso. Y él mismo declara, lo que yo temía me aconteció. La Biblia dice que Job ayunaba por si sus hijos pecaban,
por si su esposa pecaban. No entendía la revelación. Su ayuno era impulsado por el miedo que Dios no le quitara lo que él tenía. ¿Alguien entiende la profundidad? Dios tenía que meterlo en ese proceso para sanarlo, liberarlo. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces nosotros tenemos claro lo que el Señor necesita hacer. Dios no eleva un ministerio por lo que tú quieres. Dios no eleva un ministerio cuando tú hablas como tú hablas. Dile al de al lado, es contigo pero no es de ti. Dios no te eleva con la conducta que tú tienes. Dios no puede entrarte en un ministerio. ¿Por qué? Porque quizás yo puedo decirte algo hoy. Tú puedes engañar a los pastores, a la profeta, pero a Dios no. Dios te ve y lee hasta tus pensamientos. Yo nunca he hecho nada malo y aquí en la mente si lo cojo. Dios te lee la mente, Dios juzga desde el pensamiento. Dile al de al lado, tú le cojo cariño al proceso. No puedes llegar al ministerio con las mismas quejas de antes, con las mismas excusas de antes, con las mismas actitudes de antes. Usted no puede estar en un ministerio cuando usted no se sujeta a nadie. Dile al de al lado, mira para la izquierda. Es importante que entendamos esto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque muchas veces nosotros queremos trabajar con gente y no es sujeta. Y usted sabe cuando nos damos cuenta que son o no son. Tú le das un consejo. En esta semana yo tuve una experiencia. Yo le di un consejo a la misma vez a 2 personas. Una escuchó y aceptó, la otra dio 20 excusas. Y ahí tú te das cuenta que no crecen. O a veces van a la oficina. Pastora, tengo esta situación. ¿Qué usted cree que debo hacer? Bueno, amada, usted no hago eso. A la semana te escriben, me fui. ¿Y por qué te fuiste? No me fui. Es que Dios me habló. ¿Y cómo tú tienes pastor y Dios no le habló primero al pastor y te habló a ti? Cuando Dios es un Dios de orden. Pero ¿sabes qué es? Que se van porque ellos quieren hacer lo que les da la gana, no lo que Dios quiere. Quieren andar en su voluntad. Y ese tipo de gente brinca 20 iglesias, corre 900 iglesias, no crece en ninguna, no tiene liderazgo, no tiene respeto. Porque esta generación quieren que le digan, Dios te ama, cosita, Dios te ama. Dios te va a bendecir y te lo va a dar todo. Mientras usted esté pecando, Dios no le va a dar nada. Dios no es loco. ¿Alguien me entiende? Mientras usted haga las cosas mal, Dios no le va a hacer absolutamente favores. Porque nuestro Dios no es injusto. Tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Ay, es que a mí Dios no me contesta, usted no sabe. Pregúntate desde cuándo no estás conectado con Dios. No, Dios me gobierna en mí todo, pero usted toma las decisiones solo. Usted no le pregunta a Dios por las decisiones, ¿cómo Dios te gobierna? ¿Sabes cuál es la señal de la salida de un proceso? Por favor, a los que anoten. Cuando en el proceso creces y te multiplica. Si en el proceso no creces y te multiplica, a ti te van a dejar ahí un poquito más. ¿Dónde estaba José? Preso, pero seguía soñando, creciendo y multiplicándose. No se detuvo en sueño. Se activó el ministerio de los sueños. El proceso, si no te multiplica, te va a matar. Estaba preso, pero ¿dónde estaba? Soñando, por eso lo mandaron a buscar con un copera, se estaba multiplicando. ¿Dónde estaba Pablo y Silas? Presos, pero estaban adorando, libertaron a otros más. Si el proceso no te ayuda a multiplicarte, te vas a quedar ahí. En el proceso debe haber reacción del reino de Dios. Si no hay reacción, usted está mal. Usted tiene que entender eso. ¿Cómo es posible que tú estás en un proceso y tú no estás viendo que estás creciendo espiritualmente? Tú nada más ves la agonía, la tristeza, el dolor, la agonía, la tristeza, el dolor. No, tú tienes que sacudirte. El proceso viene a trabajar contigo, porque a veces uno dice, ay, este proceso vino para bregar con el marido mío. Ese hombre, Jehová, que tú me diste. Y Jehová diciéndote, usted cogió con prisa, aguante con calma. Usted tiene que entender que lo que estamos viviendo nos va a hacer crecer. No es para mal. Si el proceso de usted es economía, pregunte si usted ha diezmado. Mi economía no sube. ¿Usted ha honrado? ¿Usted ha ofrendado? ¿Usted ha entregado primicias? Es el primer punto a analizar. Es que las cosas no me están yendo bien. La gente le roba a Dios y no le importa. Están como si nada. Entonces cuando se habla de este punto, ahí ya vienen a hablar de dinero.
Ah, pues yo no te lo hablo, pero tampoco pidas milagro cuando vengas al altar. O sea, tenemos un problema. Tenemos mujeres que son malas en la finanza. Entonces, mal administran en la casa. No tienen un balance en sus gastos. El hombre, a los 30 años comprando aro para carro. No, le voy a poner unos fleal con 4 muchachos que mantener. Y después, Jehová, me falta dinero. ¿Qué estamos haciendo con la finanza? Siempre le he enseñado, usted tiene tarjeta de crédito, se supone que tenga una, no más. ¿Para qué? Para emergencias. Una, y trate de saldarla. Porque si tiene 5 y no tiene control, se va a meter en un problema. Necesitamos ser reales. La iglesia debe hablar la verdad. Dios quiere que prosperes en todo, lo dice el apóstol Pablo. Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas conforme prospera tu alma. Ahí hay decisiones. Señor, yo te soy fiel. Señor, yo soy buen administrador. Pues Dios te va a bendecir. Porque la pobreza es un espíritu, no es voluntad de Dios. Ay, es que el Señor Jesús, al Señor Jesús cuando nació no le llevaron pamper ni fue oro. Y no le llevaron 3 bolitas de oro. Ese hombre no trabajó hasta los 30 años. Ay, pero él fue carpintero. Aprendió carpintería enseñando un diseño que aprendió de su padrastro. Porque José era el padrastro. Aunque no nos guste la palabrita. ¿Alguien entiende lo que le digo? De ese proceso donde tú estás, solamente tú decides cuándo salir. Dile al de al lado, ¿estás cooperando con el proceso? ¿O le estás cogiendo cariño al proceso? Necesitamos cooperar. Tienes que dejar que Dios te rompa. Analízate. ¿Qué me falta? ¿Dónde tengo que trabajar conmigo? ¿En dónde estoy mal? La gente que crece es la que se analiza, no la que se aplaude, no la que se excusa. Es la gente que dice, Dios, mete tu mano, ayúdame, trabaja conmigo. Necesitamos ser sinceros. Cada expresión de Pablo fue en el proceso, saliendo del proceso. Pero él no le molestó porque él decía es que lo que yo estoy viviendo es voluntad de Dios. No mi consecuencia, es voluntad de Dios. Lo que yo estoy pasando es voluntad de Dios. Si es tu consecuencia, se puede resolver. Tienes que quebrarte. Tienes que humillarte. ¿En qué fallaste? ¿En qué fallaste? Fallé en atender a mi marido. Quiébrate. Gritan y mandan. Y se creen que el marido es un muchacho. No, en mi casa él es el sacerdote. Y tú la ves en el parque. Mira, prende el carro que tengo un calor. Tú no sabes si le están hablando al niño en el carcillo o al marido. ¿A quién que le están hablando? Mujeres bravas, no sujetas. Y después vienen al altar a hablar en lengua. Y los hombres están, mire, que le tienen hasta miedo. Necesitamos tener una iglesia madura. Vamos a hacernos responsables. Eso es que todo el diablo. No, el diablo no es todo. Hágase responsable. Miren el proceso donde usted está. Muchas veces queremos ministerio, pero usted está listo para estar aquí. Usted está listo para que lo difamen, hablen mentiras de usted y usted tenerse que quedar callado y orar por ello y aguantar y ver mentiras, vituperio y en el momento seguir adorando y que nada lo lleve contra el piso a llorar. Vamos a hacernos responsables de nuestra vida espiritual. Yo tuve que hacer una introspección. O escojo al mundo o escojo a Dios. O mi vida y mi casa será para Dios. O yo me quedo donde estoy. El proceso no fue fácil. Me tuve que alejar de familias, de amigos. Me decían la aburrida, la cristiana, la religiosa, la fanática. Ahora la más espiritual, ¿quién le cree? Y yo callada, adorando a mi Dios. Valora donde tú estás, si estás en la voluntad de Dios. Hoy yo quiero que la iglesia se pregunte, ¿yo estoy en la voluntad de Dios? ¿Lo que yo estoy viviendo está en la voluntad de Dios? ¿O el proceso que yo estoy viviendo tiene que ver conmigo? Porque si tiene que ver conmigo, hoy mismo yo me tengo que quebrar, esto se tiene que terminar. Pero si el proceso es de parte de Dios y yo lo sé y tengo la paz y la certeza que es de Dios, no me voy a mover. Porque el mismo proceso te escupe cuando tú estás listo. Yo bendigo a todos los que están en live. La paz de Dios sea con ustedes. Envío oración a sus casas. Identifica dónde estás parado. ¿En la voluntad de Dios o en tu propio criterio? Nos queda poco tiempo. Cristo viene. Ya no es tiempo de jugar a la iglesia. Cristo viene.
necesitamos alinearnos para vivir eternamente con Él. Que Dios los bendiga.